El 20 de junio, terminando las sesiones ordinarias del Congreso de la República, fue aprobada la Ley Estatutaria en Salud. Y está en curso lo que se ha denominado la Ley Ordinaria en Salud. Vale la pena hacer algunas precisiones de lo que es una ley ordinaria y lo que es una ley estatutaria, puesto que la opinión pública ha estado un poco confusa al respecto. Primero que todo, una ley estatutaria es una ley orgánica que regula generalmente un derecho fundamental, un artículo constitucional que tiene que ver con los derechos fundamentales. En este caso estamos hablando de la salud y de la seguridad social. Además, la ley orgánica o ley estatutaria tiene un trámite especial, debe ser aprobada en unas legislaturas. Las legislaturas comienzan en julio y terminan en diciembre, año a año. Y segundo, la ley estatutaria necesita una votación especial, o sea, la mitad más uno de los que componen la corporación, no de los que hacen el quórum, sino de los que componen la corporación. En el caso del Senado son 102 senadores, en el caso de la Cámara son 163 representantes. Ahora, las leyes estatutarias u orgánicas necesitan control previo constitucional. ¿Qué significa eso? Que después de que salen del Congreso de la República van a la Corte Constitucional antes de ser sancionadas por la Presidencia de la República. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de la Ley Estatutaria en Salud. Pero para hablar de la Ley Estatutaria en Salud necesitamos hacer algunas precisiones de orden histórico. Primero que todo, la Constitución de 1991 no está claramente establecida de que la salud es un derecho fundamental. Solamente habla de derecho fundamental cuando se refiere a los niños, en otro capítulo posterior al del 49 y el 48 constitucional, que son los que hablan de la salud y de la seguridad social. Ha sido la Corte Constitucional la que en fallos o en jurisprudencias originadas a través del mecanismo de la tutela o revisión de tutelas que se llama, ha hablado de que la salud es un derecho fundamental, inicialmente en conexidad con el derecho a la vida y posteriormente en una sentencia, desde mi punto de vista, trascendente, que hace una ruptura, hace una inflexión. En la 760 del 2008, la Corte Constitucional dicta jurisprudencia y determina con toda precisión que la prestación de los servicios de salud es un derecho fundamental autónomo, ya no en conexidad única y exclusivamente con el derecho a la vida, sino que es autónomo y que además es irrenunciable. Eso marca un hito en la jurisprudencia colombiana desde mi punto de vista. Pero esa sentencia 760 va mucho más allá de decir que la salud es un derecho fundamental, autónomo e irrenunciable, puesto que habla de que todos los ciudadanos deben recibir iguales servicios de salud como derecho. O sea que acaba con el criterio de los planes obligatorios de salud, de los que contribuyen, o sea, los que ayudan financieramente al sistema, y de los subsidiados, o sea, de los que no contribuyen financieramente al sistema, sino que reciben un subsidio de parte del Estado. Pero va mucho más allá y cuestiona, no solamente en salud, sino en seguridad social, la intermediación financiera. Y esta sentencia 760 es tan trascendente que crea un mecanismo de control de la sentencia. Es decir, una comisión de seguimiento a la sentencia 760 de 2008, donde regularmente, año a año, cita a los responsables de hacer efectivo el goce del derecho a la salud a unas audiencias públicas. Cita al Congreso de la República para que le explique a la Corte Constitucional
¿qué está haciendo para lograr el goce efectivo a la salud desde el punto de vista legislativo? Cita al Gobierno Nacional para que le explique a la Corte Constitucional qué está haciendo el Gobierno Nacional desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista del gasto público, para que el goce al derecho a la salud sea efectivo. Cita a los organismos de control para que le explique a la Corte Constitucional qué están haciendo ellos como responsables del control fiscal, del control administrativo disciplinario y del control político, para que lo que dice la sentencia 760 se cumpla. Varias audiencias desde el 2008, todas han reiterado de que sigue el problema con el no goce del derecho a la salud de la población, es decir, que no se le está garantizando por parte del Estado, y el Estado son todas las instituciones ya mencionadas más otras. ¿Qué está haciendo para que el goce al derecho a la salud se cumpla efectivamente? Digamos que ese es el antecedente más importante que lleva al propio Congreso de la República, al propio Gobierno Nacional, para hacer modificaciones de ley para lograr el derecho a la salud como un derecho fundamental. En ese sentido, el actual gobierno inicialmente presentó una propuesta que posteriormente se convirtió en la Ley 1438-2012, donde, si bien es cierto, recoge algunos argumentos de la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con atención primaria en salud, en lo que tiene que ver con redes de servicio, en lo que tiene que ver con salud pública, no fue suficiente para el cumplimiento de la sentencia 760, y en ese sentido ha sido conminado el Gobierno Nacional por la Corte Constitucional. Bueno, y después de todo este relato, ¿qué hay en la ley estatutaria aprobada, como ya lo dije, el 20 de junio por parte de plenaria de Cámara y Senado? ¿Y por qué algunos sectores dicen que sí responde a lo que dice la Corte en su sentencia 760, y por qué otros sectores, como en el caso nuestro, decimos que no responde a plenitud lo que dice la sentencia 760? Hacemos la siguiente precisión y la siguiente advertencia. Asmedas Antioquia, la cual represento, no hizo parte de la Junta Médica Nacional, ni ha sido consultada ni fue consultada por la famosa Junta Médica Nacional de la que hace referencia el ministro, el doctor Alejandro Gaviria. Tampoco fuimos consultados por la Junta Directiva Nacional de Asmedas, que hace muchos años no se reúne. O sea que no hay una interlocución directa entre nuestra regional y el nivel nacional, ni con el gobierno ni con nuestra propia organización. Es una precisión que hay que hacerla y es completamente pertinente. Si bien es cierto, esta Junta Médica Nacional en una u otra forma intervino en la elaboración de algunos artículos, de algunos conceptos contenidos en el proyecto de ley que circuló por Cámara de Representantes, desde nuestro punto de vista no satisface todos los planteamientos que hemos venido haciendo frente al tema del derecho a la salud como un derecho fundamental. Por ejemplo, desde nuestro punto de vista, el texto aprobado borra con el codo lo que hace con la mano. ¿Qué significa eso? Significa que, si bien es cierto, explicita que la salud es un derecho fundamental, autónomo e irrenunciable, en uno de los artículos posteriores condiciona el goce de ese derecho a lo que se ha denominado la sostenibilidad fiscal, es decir, a la existencia sí o no de recursos o de las prioridades que el gobierno nacional en un momento determinado decida establecer. Es decir, no dice lo que decía la Constitución, y me parece que es un punto bien importante que tendrá que discutir la Corte Constitucional y sobre el cual yo creo que nos va a dar la razón. La Constitución del 1991 dice que en el tema de los derechos,
es obligación del Estado y de los gobiernos que lo representen en sus diferentes periodos progresivamente ir apropiando mayores recursos para el goce efectivo de los derechos. Eso está planteado en la Constitución de 1991 y sobre todo que son prioritarios derechos tales como la salud, la educación, el saneamiento básico y el agua potable. Entonces, esa es una primera observación que hacemos y lo decimos con toda precisión. Un derecho a la salud amarrado a la sostenibilidad fiscal y a decisiones de gobiernos de turnos impiden en una u otra forma el disfrute pleno del derecho a la salud, como lo está diciendo la propia ley estatutaria. El otro tema que cuestionamos nosotros tiene que ver con la intermediación financiera. Es decir, hay una crítica que se hace en la sentencia 760 de la que hemos venido hablando de la Corte Constitucional a la intermediación financiera de los recursos de la salud. Cuando hablamos de intermediación financiera hablamos de los agentes tipo empresas promotoras de salud o EPS, entidades muy desacreditadas, deslegitimadas por la ciudadanía. Entonces allí en este texto no desaparece la intermediación financiera. Antes deja abierta la puerta, claramente en uno de los artículos, para que los gestores de salud que están concebidos en el otro proyecto de ley ordinaria, en reemplazo de las EPS, sigan haciendo la labor de intermediación financiera y el control del gasto. El Gobierno Nacional ha dicho que con la creación del Gran Fondo Nacional, que no lo plantea la ley estatutaria, pero que está planteada en la ley ordinaria, que con la creación de ese fondo se iba a evitar la intermediación financiera porque se haría el pago directo sin intermediarios del fondo al prestador público o privado. Sin embargo, en esta ley estatutaria autoriza de entrada los gestores de salud, los cuales son los encargados de seguir autorizando la prestación de los servicios de salud en el nuevo plan de beneficios. Es decir, los gestores de salud van a actuar como intermediarios en una u otra forma. Lo único que les van a quitar es la facultad el recaudo del dinero, pero van a seguir controlando y autorizando el gasto, autorizando los servicios que prestan los hospitales o las clínicas. Solamente le excluyen esa autorización inicial en los servicios de urgencias. Eso está claramente relatado allí, precisamente en esa ley estatutaria que estamos discutiendo. El otro punto muy controversial es que no desaparece la intermediación laboral en la nueva ley estatutaria. Es decir, se habla de la autonomía del ejercicio médico profesional, de la autonomía de los profesionales de la salud, de la necesidad de que se les garantice un trabajo digno y un trabajo estable y condiciones de educación médica continua. Esa declaración de principios la hace la ley estatutaria, pero sin embargo, el elemento central del tema laboral tiene que ver con la intermediación laboral. Falsas cooperativas de trabajo asociado, empresas temporales de servicios, ahora falsos sindicatos, los cuales no abordan, como hubiéramos querido, esta ley estatutaria, cosa que es completamente preocupante, porque ha habido dos núcleos duros, digamos, de la ley 100 de 1993, que tiene que ver con la intermediación financiera en manos de las EPS y sobre todo del sector privado, y el tema de la intermediación laboral en manos de falsas cooperativas de trabajo asociado o en otras formas de tercerización laboral que han aparecido a lo largo y ancho del camino. Este tema laboral en específico aparece mucho más desarrollado en la ley ordinaria, pero la ley estatutaria le abre el camino para que sí continúe esa tercerización laboral.
Y en la ley ordinaria, en el proyecto que ya ha sido aprobado en primer debate, precisamente es un tema nuclear, puesto que el propio ministro, el doctor Alejandro Gaviria, ha dicho que va a aprovechar la ley ordinaria para legalizar lo que hoy es ilegal. Y hoy es ilegal precisamente la tercerización laboral, de acuerdo a fallos de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, a llamados de atención de parte de la Procuraduría y a llamados de atención de muchos jueces del país que han fallado a favor de los trabajadores que han interpuesto las respectivas demandas por considerar que la intermediación laboral es completamente ilegal, sobre todo cuando las entidades de salud, su misión es prestar servicios de salud. Y aquí hay intermediarios de toda índole que golpean directamente la estabilidad laboral de los trabajadores y que incluso desangran financieramente el sistema, cosa que no se necesitaría. Hay otra serie de temas en la ley estatutaria que vale la pena seguir abordando, y rápidamente yo lo voy a decir. El tema del plan de beneficios, como se llama ahora, más no plan obligatorio de salud. Si bien es razonable el principio de que administrativamente es mejor saber qué no se presta, porque supuestamente es mucho más pequeño ese vademecum, ese manual, a decir qué es lo que se presta desde el punto de vista estrictamente administrativo. Sin embargo, nosotros mantenemos serias reservas sobre la forma en cómo se va a definir qué es lo que no se presta. El poder queda en el Ministerio de Salud de definir lo que se ha denominado las exclusiones del plan actual de beneficios o del plan futuro de beneficios. Nos parece a nosotros que ahí debe tener mayor poder decisorio la Academia de Medicina, las sociedades científicas y las organizaciones de trabajadores, cosa que la ley estatutaria no define. Prácticamente la academia, las sociedades científicas y las universidades quedan como asesoras, es decir, sin poder mayor de decisión, cosa que nos preocupa, porque ahí hay muchos temas que son muy álgidos para la opinión pública y para los pacientes, para los usuarios, para los enfermos. Una mastectomía no siempre es un problema cosmético. Una cirugía plástica de cara para corregir un problema posquemadura o un problema de malformación congénita no necesariamente se puede considerar como cosmético. El tema de los pañales, que se ha hecho mucha demagogia con eso, no necesariamente es un elemento suntuoso, sino que puede hacer parte del tratamiento integral del paciente. Entonces, en el plan obligatorio de salud o el plan de beneficios, como se llama en la norma, nos preocupa la definición de lo que se dice que son las exclusiones, y exclusiones que están amarradas, insisto yo, a la sostenibilidad fiscal. Y otro elemento es el elemento de la tutela. Es decir, si bien es cierto, esta ley estatutaria no podría acabar con el instrumento de la tutela, sin embargo, le crea algunas barreras, pone algunas barreras. La tutela constitucionalmente o ley de amparo está concebida como mecanismo subsidiario. Es decir, si no existe otro mecanismo rápido, idóneo y pronto, pues se recurre a la tutela. Sin embargo, aquí establecen un mecanismo previo a la tutela, lo cual va a llevar a que muchos jueces digan, bueno, no es necesaria la tutela, esperemos que ese organismo que creó la ley estatutaria y que va a reglamentar o a precisar mucho más la ley ordinaria, defina si el procedimiento se le debe hacer sí o no, si es urgente sí o no, si se cuentan con las evidencias científicas correspondientes sí o no, para que el sistema de salud se lo garantice. O sea, al colocar una nueva institucionalidad para definir qué se hace y qué no se hace desde el punto de vista del disfrute y el goce al derecho a la salud, en una u otra nos está limitando la efectividad de la ley de amparo o la tutela, como se le conoce
comúnmente en el país. Esa es otra de nuestras grandes preocupaciones. Y por último, yo me quiero referir al tema de los medicamentos. El texto que aprobó la Cámara de Representantes en el tema de los medicamentos es un texto, digamos, apropiado y que logró el consenso de la mayoría de los, o de casi la totalidad de los partidos políticos con representatividad parlamentaria, porque hablaba de un control real y cierto de los precios de los medicamentos, que hoy está demostrado que en Colombia son de los más altos del mundo, que no solamente lesiona el bolsillo de los ciudadanos, sino las finanzas totales del sistema. El bolsillo de los ciudadanos, porque muchos ciudadanos no les dan los medicamentos en el sistema de salud, tienen que proveerlos de su propio bolsillo, y entonces ven afectados sus ingresos. Y el sistema propiamente dicho, porque cuando los tiene que proveer, los tiene que conseguir a altos costos, ya sean medicamentos de orden nacional o medicamentos de orden internacional. La diferencia entre el texto aprobado por Cámara de Representantes y en la conciliación, algunos hablan de MICO, es sustancial. ¿Por qué? Porque el texto final aprobado habla de solamente el control de los costos de producción de las partículas genéricas, digámoslo así, de los medicamentos. O sea, el control de los medicamentos que hoy no tienen patente. Ese es un punto. La mayoría de los productos sobre los cuales hay monopolio en la patente no se producen a nivel nacional, sino que se producen a nivel internacional. Entonces, no hay forma de controlar los precios de los medicamentos que no se elaboren en el país. Inicialmente se hablaba de control de precios de medicamentos, tanto los que se producen en el país como los que se producen fuera del país. Pero además, el control no solamente en la parte de producción, sino también en la comercialización y en la distribución. Y eso desaparece del texto conciliado finalmente por la Cámara y el Senado. Insisto, muchos consideran que fue un mico, yo creo que fue parte del acuerdo que hicieron los conciliadores con el Ministerio de Salud, el doctor Alejandro Gaviria, y con el Ministerio de Hacienda del doctor Cárdenas. Cosa que nos preocupa, porque hay un tema que ha discutido, que ha investigado suficientemente la Federación Médica, como es el tema de los medicamentos. Digamos que son algunos aspectos generales que podemos ver en la ley estatutaria recientemente aprobada. La pregunta es, ¿y entonces qué viene? ¿Qué esperamos? Primero, como ya lo advertí, esta ley estatutaria aprobada ya con las mayorías correspondientes debe estar ya, el día de hoy, en la Corte Constitucional para su revisión. La Corte Constitucional tiene varias alternativas. La declara exequible en su totalidad o la declara exequible en una forma condicionada. Es decir, algunos artículos los declara inexequibles y se la entrega al presidente de la República para que haga el trámite. O si encuentra algunos vicios de trámite, podrá decir la Corte Constitucional que hay vicios de trámite que son insalvables o vicios de trámite que son corregibles o salvables, y la devuelve al Congreso de la República. El tiempo para que la Corte lo revise con precisión no está claramente establecido, pero esta es una ley estatutaria que tiene unos 26 artículos, incluyendo el de las derogatorias. Podrá demorarse entre 5 y 8 meses aproximadamente. O sea que mientras hace tránsito la ley ordinaria, el proyecto de ley ordinaria en el Congreso de la República, la Corte Constitucional simultáneamente estará revisando el texto que ha sido puesto a su consideración. Esperamos que la Corte Constitucional, tenemos confianza, nos dé la razón en las observaciones que hemos hecho a esta ley estatutaria. En próximas entrevistas hablaremos de otros temas y profundizaremos
otros temas tanto de la ley estatutaria como del trámite de la ley ordinaria en salud, que a partir del 20 de julio continuará su tránsito en el Congreso de la República.